La idea hoy es, si ya estamos grabando, César, bueno, realizar algunas reflexiones, una suerte de guía que nos sirva para analizar el estudio de uno de los elementos centrales de lo que conforma el territorio de los estados. Nosotros hemos visto, analizábamos en los encuentros anteriores, de que el Estado, como tal, lo tenemos concebido, está formado por distintos elementos que hacen a su propia existencia y a la naturaleza del mismo. Y esto concluíamos, conversando en el último encuentro, de que encontrábamos con que tiene una organización jurídico-política, lo que normalmente la doctrina siempre vino denominando como poder, gobierno, lo que sea, y decíamos que un concepto mucho más amplio es una organización jurídico-política de la cual el gobierno o poder constituye un elemento, no el único ni excluyente. En todo caso, la organización jurídico-política va a ser la que va a caracterizar la existencia de este sujeto. Y por ello habíamos dialogado sobre la idea de la existencia del Estado, profundizado un poco las teorías que existen respecto de si el Estado existe desde que se conforma su elemento o a partir del reconocimiento, después las teorías declarativa y constitutiva, que va a permitir incorporar a este sujeto de derecho internacional con la plenitud de las funciones que implican su existencia, en tanto que cada uno de Estados es titular de la soberanía y en el contexto del derecho internacional es el autor, y decíamos destinatario también, de aquellas normas que conforman este particular derecho. Uno de cuyos elementos, también hacíamos referencia, no solo ya hablando, haciendo alusión a la constitución del Estado, sino a la modificación que pueda tener uno de sus elementos, habíamos analizado qué efectos produce y qué previsiones tiene el derecho internacional moderno, particularmente en América Latina, a la luz del reconocimiento de gobierno cuando esto se produce a partir de una situación de hecho que no necesariamente responde a la premisa constitucional establecida. Decíamos y hacíamos referencia a la importancia que tiene el reconocimiento de gobierno en el estado actual de cosas en el que nos encontramos, particularmente en América. Sabido es los golpes de Estado que han particularizado al siglo XX y de qué manera la Organización de Estados Americanos, no solo en su carta fundacional, reconoce la importancia de la forma de gobierno democrática para la existencia y reconocimiento de estos estados, sino que también ha esbozado y ha aprobado la Declaración Interamericana de respeto a la democracia, a la que hemos hecho referencia en el encuentro anterior. Ahora la idea es hablar sobre otro de los elementos del Estado y en este caso, y esta parte del programa, ya empezamos a hablar sobre lo que conforma el territorio de los Estados. En principio podemos señalar que el territorio de los Estados es el ámbito espacial en el cual un Estado va a ejercer la plenitud del ejercicio de la soberanía que le es propio, con las características propia de quien ejerce tales funciones. Plenitud, exclusividad e inviolabilidad, en este sentido, aparecen como las características fundamentales a partir de las cuales se vincula el Estado en relación al territorio. ¿Por qué plenitud? Porque sobre el territorio, lo que vayamos a establecer como territorio y de qué manera lo conceptualiza el derecho internacional, un Estado va a poder ejercer la totalidad de las competencias o atribuciones que resultan propias y derivadas de esa organización jurídico-política. Exclusividad porque
un Estado ejerce esta soberanía, entendida como la plenitud de la competencia en una organización jurídico-política sobre un determinado espacio territorial, sin la intervención de cualquier otro Estado. La exclusividad en este sentido aparece como la nota tal vez a nuestra vista, a simple vista, y en el encuentro particular que tenemos el concepto de soberanía, la idea de exclusividad. Es decir, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, la identidad de los Estados, el principio de igualdad soberana de los Estados, se asientan justamente sobre esta idea de exclusividad del ejercicio competencial de los Estados sobre un determinado territorio. Y concordantemente con ello, la exclusividad implica la inviolabilidad del ejercicio de estas competencias por parte de otros Estados u otros sujetos del derecho internacional. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos, sin pretender realizar una idea o un desarrollo histórico de cómo los estados fueron adquiriendo territorio, vamos a tomar como punto de referencia las clasificaciones que traen la mayoría de los textos sobre derecho internacional. Y a esto le llamamos modos de adquisición del territorio. Los modos de adquisición del territorio pueden ser, según la vieja clasificación, originario o derivado. ¿Cuál es la diferencia entre originario y derivado? Y acá los invito a que hagamos brevemente, pueden hacer uso de la palabra, sería conveniente, y se habilitan las cámaras mejor. ¿Qué entendemos por originario, lenguaje común, y qué entendemos por derivado? Esto nos va a ayudar a poder entender mejor la clasificación en cuanto al modo de adquisición territorial. A ver, María Cristina, ¿qué diferencia hay entre originario y derivado? ¿Me ven? Sí, perfecto. Y originario es único, empieza de uno, de cero. Y derivado, muy hay bien. algo que lo hay un predecesor que se origina el derivado. Excelente, muchas gracias, Cristina. Esto no es otra cosa. Lo originario no reconoce un antecesor, mientras que el derivado sí va a reconocer un hecho, una situación o una persona antecesora. En cuanto a la adquisición, entonces, del territorio, la primera idea de distinguir entre originario y derivado es que el originario no reconoce la existencia del ejercicio de la soberanía de un Estado sobre un determinado espacio territorial. El derivado sí. El derivado va a reconocer la existencia de un predecesor, y fue justa la palabra, María Cristina, que vamos a utilizar al momento de analizar uno de los modos de adquisición territorial derivado, que es el tema de sucesión de Estado, al que lo vamos a dedicar unos minutos porque resulta interesante esta cuestión. Bueno, hoy en día esta clasificación entre originarios y derivados realmente ha perdido vigencia, queda meramente como dato anecdótico e histórico, porque como bien aportaban aquí en los mensajes, los modos originarios y que en su momento llegaron a ser validados como título de adquisición territorial fue la ocupación, la conquista, es decir, sobre la base de la idea de, alguien puso por ahí, de la concepción de la existencia de un espacio terra nullius, esto es, una tierra que no tenía dueño en realidad, y todos sabemos que en el contexto de la conquista americana particularmente
no es que no existían individuos, desde luego que existían. Lo que sirvió de otro punto de referencia para esgrimir título, que fue el descubrimiento. Estos son modos originarios que hoy no son aceptados por ninguna doctrina, no tiene sustento. De hecho, la ocupación de un territorio por la fuerza está expresamente vedado, sancionado dentro del derecho internacional público. La resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU expresamente señala de que no se reconocerá ninguna adquisición territorial que se haya originado por la amenaza o la utilización de la fuerza. Es decir, que esta situación quedó. La idea de terra nullius original y prístinamente concebida es encontrar un espacio territorial que no esté habitado por nadie, por ninguna persona, y concurran los elementos básicos tomados del derecho privado, que es el animus possidetis y la efectividad en cuanto a la posesión de ese espacio territorial. Decimos que estos han quedado, al igual que la conquista, el descubrimiento, fuera de actualización, y no podemos hablar de terra nullius en la actualidad porque no existe espacio, no existe ningún espacio territorial en el planeta que no se encuentre bajo la soberanía de algún Estado. Así que lo que nos queda son los modos derivados. Perdón, me estoy olvidando, hay un modo originario que puede llegar a ser concebido como tal, que es el de la accesión. Nosotros vemos desde el derecho privado, particularmente en derechos reales, vemos los modos de adquisición del dominio y uno de ellos es la accesión. Pero la accesión puede producirse de manera natural o de manera artificial. El aluvión, es decir, el desplazamiento intempestivo o no de un determinado espacio o material, pueden acceder a otro territorio, el desprendimiento de masas territoriales de algún lugar, sobre todo en los espacios que limitan con ríos internacionales o con el mar territorial, pueden de repente acrecentar, aumentar su espacio territorial en función de los sedimentos que naturalmente se van depositando en su costa, lo que va a hacer que se produzca un aumento de ese espacio. O también puede serlo de manera artificial a través de la creación de diques, fallos e incluso pilotes que se van construyendo ganando espacio al mar. Las accesiones pueden ser consideradas dentro de lo ordinario. Ahora, cosa distinta es los derivados. En los derivados sabemos entonces que para que sea tal necesitamos la existencia de un sujeto anterior titular de ese espacio territorial que va a transmitir a otro el ejercicio de soberanía sobre ese determinado territorio. Dentro de los derivados, normalmente reconocido vamos a encontrar a la sucesión de Estado, a la que nos vamos a hacer referencia enseguida, sucesión de Estado. Y dentro de la modalidad de la sucesión de Estado puede estar la cesión, por ejemplo, de un territorio a otro. Esta cesión puede ser otorgada a título gratuito u oneroso. Típico caso de la cesión a título oneroso, todos conocemos el caso de Alaska, que pertenecía al Imperio Ruso y luego se lo vende a los Estados Unidos, territorio de Luisiana que compran también a Francia, a Estados Unidos. Es decir, acá hay una transferencia de un espacio territorial, una cesión de un Estado a otro. Esto es evidentemente un modo derivado, sea, vuelvo a repetir, a título oneroso, gratuito. Y normalmente esto ocurre a través de acuerdos cuando existen diferencias limítrofes o estas cuestiones. Un modo que lo traen algunos textos y a lo largo del tiempo también nos dio la idea de la existencia y que lo toman del derecho privado. Díaz de Velázquez, por ejemplo, menciona a la prescripción.
¿Y qué es la prescripción adquisitiva? A ver si tenemos en cuenta que la prescripción adquisitiva permite la adquisición de un derecho, hacer propio un derecho por el transcurso del tiempo ante la inactividad de su titular anterior. Esto hablamos dentro del derecho privado. Esto en real vemos la prescripción para la adquisición de bienes inmuebles, la breve, la prolongada, la decenal, 20 años. Pero en general, la doctrina internacionalista se divide. Algunos entienden de que puede adquirirse el territorio a partir de la prescripción, como modo derivado, porque obviamente estamos hablando de que un predecesor titular anterior a la soberanía no le interesó o dejó hacer. La diferencia está, me inclino, me parece más razonable aquellos que niegan la existencia de la aplicación de la prescripción como de adquirir el territorio, porque ¿cuál va a ser el plazo? Nosotros en el derecho interno tenemos perfectamente claro cuál es el plazo de la posesión para poder acceder a la prescripción adquisitiva, pero acá, ¿cuál va a ser el plazo? Sabemos de la naturaleza propia del derecho internacional, no tiene un órgano legislativo aplicable a todos los estados del mundo, por lo tanto, mal podría hablarse de un plazo que pueda inscribir. Es decir, la prescripción es un modo de adquirir el dominio dentro del derecho privado anormal. Por lo tanto, de interpretación restrictiva, porque alguien está perdiendo la propiedad para que otro la adquiera. Y en principio el derecho trata de respetar los derechos demás. Por eso, al ser restrictiva, es que establece requisitos específicos como la posesión o el transcurso del tiempo o la inactividad del anterior. Ahora, esta característica del derecho privado será aplicable al derecho público. Esta prescripción del derecho interno de los estados será aplicable al derecho internacional, particularmente no. Y les doy las razones. Porque no tenemos, si partimos de la base de que es un modo anormal de adquirir el dominio, y ahora estamos hablando de dominio territorial, nos volvemos al derecho internacional, debería también ser restrictiva, no hay razón por la que no pueda ser restrictiva. Y al ser restrictiva, sería importante establecer qué plazos debería tener un Estado para poder demostrar la efectividad sobre el dominio de ese territorio, de manera tal que despeje toda duda respecto del desinterés que tenga el Estado predecesor. Nosotros hemos estudiado en los encuentros anteriores las fuentes del derecho internacional la aquiescencia. Si recuerdan un poquito, la aquiescencia como fuente del derecho es de alguna manera la inactividad de un Estado frente a la actividad de otro respecto de un derecho. Este silencio aquiescente de un Estado genera expectativas en otro. Si recuerdan, volvemos. En todo caso, la adquisición será por aquiescencia, pero no por prescripción. La adquisición será por la efectividad del Estado que ocupa ese espacio territorial y la falta de actividad del Estado que lo ocupaba. Será ese el título, la aquiescencia como fuente del derecho y no la prescripción, vuelvo a repetir, porque no reúne, no es posible desde nuestro punto de vista, coincidimos con otros, obviamente, más bien yo coincido con otros autores, ¿sí? No los otros con uno, ¿sí? Coincido con aquellos autores que sostienen de que la prescripción no puede ser aplicable dentro del marco del derecho internacional. En todo caso, si esto ocurre en una situación de hecho, será la aquiescencia y no la prescripción. Otro de los modos de adquisición del territorio derivado es lo que conocemos con el nombre del aforismo latino uti possidetis iuris. Creo que acá lo colocaron en los mensajes que incorporaron recién, y que justamente es un título a partir del cual el territorio argentino utilizó como fuente para poder reivindicar territorio de lo que hoy compone la República Argentina. El uti possidetis iuris, decíamos este aforismo latino,
señala más o menos cosas así, que así como poseía mi predecesor, poseo yo. Todos los estados americanos que llegan a obtener su independencia de la corona española, lo hace sobre la base de las divisiones territoriales y políticas que la corona había determinado para estos territorios. La base, el punto de partida era la creación de los virreinatos. En el caso nuestro, la República Argentina va a tomar los contornos limítrofes a partir de la composición del Virreinato del Río de la Plata. Y así es que esgrimimos como a favor nuestro del territorio argentino el uti possidetis iuris. Vamos a ver que existen reales ordenanzas, cédulas de la corona en la cual otorga jurisdicción sobre determinado territorio, en particular la Patagonia, por ejemplo, al Virreinato del Río de la Plata, que en las cuestiones de discusión respecto a los límites con Chile, ellos esgrimían otros instrumentos que le daban a la Capitanía de Chile, Capitanía de Chile, quise decir, jurisdicción sobre territorio de la Patagonia. Ambos estados estábamos esgrimiendo derechos que habían sido concedidos por la corona española y a donde ésta ejercía soberanía. ¿Sí? Finalmente, felizmente en este caso, se impuso la Real Cédula en 1688, no recuerdo bien el año en este momento, que otorga la jurisdicción sobre todo lo que es la Patagonia. De hecho, el uti possidetis iuris sigue siendo uno de los elementos sobre los cuales nuestro país esgrime, dentro de otros argumentos, el derecho de soberanía que tenemos en Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, porque esto, así como las Islas Malvinas estaban bajo la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata en época de la colonia, se transmitieron al sucesor, Estado independiente, los mismos territorios que estos tenían. El uti possidetis iuris es un modo de adquisición territorial propio de los países que hemos surgido de los esquemas coloniales. Como decíamos, en todo ello en razón de las competencias que el Estado colonizador había establecido sobre ese determinado territorio. Bueno, esto es en general a los modos de adquisición del territorio. Ahora, resuelta la adquisición territorial, recuerden que también cuando hacemos referencia a los elementos del Estado, desde la perspectiva del derecho internacional, decíamos que no es necesario, absolutamente necesario, que se encuentren perfectamente delimitados los espacios territoriales de cada uno de los estados. Basta darnos cuenta de que aún subsisten en distintos lugares del mundo disputas territoriales respecto de la delimitación. Por eso es que desde el derecho internacional tomamos distintas perspectivas respecto del concepto de frontera, límite y delimitación. ¿Sí? La determinación de límites, en algunos textos lo encontramos barras fronteras. La determinación de los límites es un acuerdo político que llevan dos estados que se encuentran uno generalmente al lado del otro y a través de acuerdos bilaterales, como debe ser en un modo de solución pacífico de tipo de controversia, establecen qué espacio territorial corresponde a uno y a otro estado. Estos límites pueden responder a elementos naturales, el caso de Argentina con Chile, ¿sí? Tenemos la frontera más larga del mundo, 5.300 kilómetros. En la zona norte vamos a ver que es una determinación geográfica que se toma como punto de referencia las más altas cumbres de la cordillera de los Andes que nos dividen. Con el Uruguay nos separa el río Uruguay, es decir, estos son límites naturales. Y en ocasiones no es posible delimitar el territorio de un otro a través de estos elementos naturales, sino que recurrimos a los elementos artificiales, en este caso la determinación a través de líneas geográficas o geodésicas, a través de grados y minutos de paralelos y meridianos que nos permiten. Por eso vemos a veces el límite entre un estado y el otro, una línea recta, perfectamente recta, y esto está respondiendo a esta cuestión. Distinto es
vuelvo a repetir, los límites son determinaciones políticas que acuerdan entre los diversos estados y que va a permitir a uno saber perfectamente hasta qué punto llega. La delimitación ya es una operación técnica, a partir de la cual en aquellos lugares que requieren una presencia física que señale cuál es el límite de un estado con otro, se efectúa a través. Esta ya está. En un primer paso podemos encontrar a través de la elaboración de mapas que pueden ir marcando los distintos puntos y en términos concretos a partir de la instalación de mojones allí a donde no tenemos espacios, referencias geográficas que puedan separar uno al otro. Distinta es la idea de zona de frontera, repito, zona de frontera, que normalmente abarca un área que es adyacente a los límites. Estas áreas, todos podemos encontrar. ¿De dónde es María Cristina? ¿De qué lugar? De Olavarría, provincia de Buenos Aires. De Olavarría. Norma, ¿de dónde? Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires también. Estamos cerca de la compañera. Ah, son vecinas. Exacto. ¿Hay alguien no sé, de Neuquén, por ejemplo, que esté en la sala? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de la provincia de Neuquén. ¿No puedo prender las cámaras? Sí, Melissa. Está bien, Melissa, no hay problema. Un problema técnico. ¿En alguna zona fronteriza Neuquén con Chile? ¿Un área? Está, bueno, como bien dijo, está dividido por la frontera. Y bueno, y tenemos la aduana. Bien, hay un pueblo en Neuquén y otro en Chile. ¿Cómo? Si hay un pueblo en Neuquén ahí rondante a la aduana, digamos, o a esa determinación geográfica. Están, bueno, las aduanas, por lo que tengo entendido, también dicen que hay un lito, que es, también fue una división artificial que han hecho, que es de alguna manera lo que separa las dos aduanas. Lo que quizás en la provincia de Neuquén tenemos es un puente que nos divide dentro de la provincia de Neuquén, lo que es Neuquén-Cipolletti, que son dos provincias. Quizás esa es una división más importante. Lo mismo en ese caso esa es interna, ¿no es cierto? Perdón, el río... Lo que quería referirme... Perdón, no, sí, yo, Melissa, yo lo que quería comentar que sería el mismo caso del Río Negro que divide la provincia de Buenos Aires al sur de la provincia con provincia de Río Negro, que también hay un puente, que esa es la división de provincia, perfecto, digamos. Sí, muchas gracias. Nosotros lo que estamos refiriéndonos a zonas, áreas de frontera entre un estado y otro. En Chubut, me dicen del lado chileno, y una población del lado argentino, ¿bien? A ver quién fue el que hizo el aporte. Cristian, ¿sí? En Salta, también al norte, vamos a encontrar distintas áreas de fronteras que están sujetas a un régimen jurídico especial. Ese régimen jurídico especial que se denomina área de frontera, seguramente lo habrán estudiado también ahí Benjamín. En Salta tenemos Salvador Massa, Argentina, y Yacuiba en Bolivia. Gracias, Benjamín. No sé si Polonia iba a decir algo. Estas áreas están sujetas a un régimen jurídico distinto, propio del derecho de los estados, pero también de acuerdos binacionales en materia migratoria, por ejemplo, o de circulación, como son ciudades que están cercanas unas de otras, ¿sí? Pensemos en la inmensidad del territorio argentino y tantas líneas de frontera, entonces existen regímenes que se denominan de áreas de frontera, a donde, por ejemplo, para circular se reducen para los residentes en esta zona, se reducen las condiciones migratorias para pasar de un estado a otro. En el caso de Argentina tenemos la ley de área de frontera, que si bien cualquier persona puede comprar una propiedad en cualquier lugar del país, en zonas determinadas
y denominadas zonas de área de frontera solo pueden ser adquiridas por ciudadanos argentinos. Y esto tiene que ver con la seguridad e integridad territorial del Estado. Entonces, la frontera, alguien hizo una pregunta ahí, si era sinónimo de límite. En principio es utilizado generalmente como sinónimo de límite, pero nosotros hacemos esta distinción. La frontera generalmente constituye un área. El límite es el lugar preciso de delimitación, de separación entre las competencias de un Estado y las competencias de otro Estado. Río, montaña o delimitación geodésica. Hito o mojones, hay una delimitación específica. 2 metros, 10 metros para un lado, 2 metros para el otro. La frontera en general es entendida a los fines de separar de la idea del límite como un área sujeta a condiciones establecidas por los derechos internos, por el derecho interno de los Estados, pero también en función de acuerdos binacionales en los dos Estados colindantes. Estas funciones particulares tienen que ver, repito, con materia de circulación, materia aduanera y migratoria, ¿sí? Solo para residentes de área de frontera. Esto es del derecho internacional, acuerdos binacionales. Y del derecho interno, la idea que todos los Estados tienen de fines de seguridad y mantener la integridad territorial de los Estados, de establecer determinadas restricciones para el dominio de determinados inmuebles en esto que se denominan zonas de frontera. Yo los invito, si algún día están, si les llaman inquietud, entren en Infoley y busquen la ley de áreas de frontera y vamos a tener el listado de qué lugares son los determinados por área de frontera y ahí está el régimen jurídico específico para esta situación. Bueno, así que a grandes rasgos estos son los principios generales. En cuanto a qué es lo que conforma el territorio de un Estado no solo es la superficie terrestre, sino que también va a abarcar lo que conocemos como el mar territorial. Tenemos superficie terrestre, mar territorial, vamos, las unidades que siguen, vamos a hablar del derecho del mar, el subsuelo y el espacio aéreo. Estos son los 4 lugares a donde que comprenden el territorio de un Estado. Bueno, superficie terrestre, mar territorial, subsuelo y espacio aéreo. Todo esto encuentra su regulación dentro del derecho internacional. Medianamente, en cuanto a la superficie terrestre, es aplicable esto que habíamos hablado recién respecto de la delimitación, límite y frontera. Ahora, el mar territorial, finalmente, y la convención y el tratado más largo de la historia del derecho internacional fue aquella que se inician con las conferencias de Ginebra y que culminan en 1982 con la Convención de Montego Bay sobre derecho al mar. Ahí finalmente se establece que las costas adyacentes a aquellos estados que tengan litoral marítimo en una distancia de 12 millas marinas tomada desde la línea de más baja marea de la superficie territorial, comprenden lo que se denomina el mar territorial. En ese espacio marítimo, mar territorial, 12 millas marinas contadas de la línea más baja marea de la costa, los estados que tienen costas marítimas ejercen soberanía. Es decir, que forma parte del territorio de los estados. Ya vamos a adelantar, nos permitimos hacer un paréntesis para que nos quede claro. Espacio territorial, línea de más baja marea, mar territorial, 12 millas marinas, ahí se ejerce soberanía. El Estado ribereño ejerce soberanía. El único toque que le hace a este respecto el derecho internacional es que esa soberanía sobre el mar territorial tiene una limitación que es el derecho de paso inocente, para que buques de otras nacionalidades transiten por el mar territorial, paso continuo, sin detención, ¿sí? Paso rápido, pero no tiene derecho a quedarse ahí, salvo cuestiones técnicas por las que debe dar aviso al Estado ribereño.
pero además es soberanía tal cual fuera en el territorio, lo mismo que ejerce sobre las aguas interiores. Ahora, junto al mar territorial se encuentra la zona contigua, ya lo aclaramos. En la zona contigua, que implican otras 12 millas marinas, en realidad, y en términos de la Convención, 24 millas marinas desde la costa, los estados ejercen jurisdicción. La jurisdicción es un aspecto competencial menor al de la soberanía. Jurisdicción en materia sanitaria, aduanera, fiscal, son distintos aspectos de jurisdicción que puede ejercer. Luego viene la zona económica exclusiva, desde la línea de base hasta las 200 millas marinas, a donde los estados ribereños ejercen soberanía, pero no en el sentido que acabamos de decir, sino soberanía de exploración y explotación sobre los recursos vivos que existen en esa zona. Pero no es la soberanía que hablamos del espacio territorial. Y finalmente, ahí luego continuará alta mar, que tiene otro régimen jurídico. Todo eso lo vamos a estudiar cuando veamos el derecho al mar, cada uno de los distintos aspectos. Lo que nos interesa hasta ahora es que de las líneas de costa hasta las 12 millas marinas mar adentro, los estados ejercen soberanía. Entonces ya tenemos superficie terrestre, mar territorial y obviamente todo lo que se encuentra en el subsuelo, tanto la superficie terrestre como del mar territorial por una cuestión de accesión. Y el otro espacio sobre el que se ejerce soberanía es el espacio aéreo, el que se extenderá, vamos a hablar de ello en un minuto, el que se extenderá en líneas perpendiculares sobre el territorio y sobre las líneas para aquellos estados que tienen litoral marítimo y sobre las líneas que tienen mar territorial en dirección al espacio ultraterrestre. Ya volvemos sobre el espacio aéreo. Bueno, lo que queríamos señalar es que todo ello comprende lo que conocemos como territorio, desde la mirada del derecho internacional. Superficie terrestre más mar territorial, subsuelo y espacio aéreo que se extiende en líneas perpendiculares sobre lo que constituye la superficie terrestre más el mar territorial. Bueno, hasta acá una brevísima presentación de lo que constituye el territorio. Y cada uno de los estados tiene obligaciones respecto a derechos dentro de su territorio, el derecho al ejercicio de la soberanía, y también obligaciones de no ejercer actividades del derecho internacional de manera tal que perjudiquen a estados vecinos, y sobre esta cuestión hay mucha materia y fallos de la Corte Internacional de Justicia respecto de actividades que se desarrollan en un Estado y que pueden producir efectos perjudiciales a otros. Por ejemplo, la contaminación que se produce en un Estado y que produzca los efectos en otro. Acá va a haber una limitación al ejercicio de la soberanía marcada por el derecho de no perjudicar, por la obligación, perdón, de no perjudicar a los Estados que se encuentren en otro. ¿Qué pasa cuando se modifica la soberanía sobre una porción o sobre la totalidad del territorio? Y nos encontramos frente al fenómeno de sucesión de Estados. La sucesión de Estados constituye la modificación que de la soberanía que ejerce un Estado sobre una porción territorial pasa a ser ejercida por otro u otros Estados. Lo que se produce es una modificación del territorio de los estados. Cuando hablamos de sucesión de estados, dejamos claro que lo que se cambia es el ejercicio de la soberanía sobre un determinado territorio. Hecha la aclaración del territorio, empezamos entonces a definir la sucesión de estados, y es la tercera vez que lo digo, porque implica el cambio de la soberanía, de la titularidad. Esto implica de los derechos y obligaciones que tenía un Estado y que pasan, junto con la soberanía sobre esa determinada porción territorial, a ser titular otro u otros Estados. Lo repetí 3 veces porque normalmente cuando pedimos una definición de sucesión de Estado, más allá sea repetida de memoria, lo importante es que reconozcamos de que lo que se modifica es el ejercicio de la soberanía sobre un espacio territorial. De un Estado, y utilizando la palabra cristina, predecesor, pasa a
un Estado al que vamos a llamar sucesor. La sucesión de Estados conoce dos sujetos: un predecesor, antiguo titular de la soberanía de ese territorio, hacia un sucesor que va a ser el nuevo titular de la soberanía sobre ese espacio territorial. ¿Está comprendido, chicos? ¿Alguna duda? ¿Cómo se puede dar la sucesión de Estados? Se puede dar de diversas maneras. Por fusión o unión, dos Estados deciden conformar uno solo. Puede darse por cesión, en la que parte de un territorio pase a formar parte del territorio de otro Estado. Hace rato mencionábamos la cesión del Imperio Ruso en su momento a Estados Unidos. ¿Sí? Es una sucesión parcial. Esta es una sucesión parcial. El primero es una sucesión total. Puede darse por desmembramiento de un Estado, nacen varios Estados distintos. Puede darse también por escisión de un Estado, nacen dos Estados. O se separa una parte de un Estado y deja de pertenecer a ese Estado para formar un nuevo Estado o integrarse a otro territorio, como sería el caso de la cesión. Según el modo en el que se ha acordado, siempre pongamos como punto de partida la idea de que la sucesión de Estado debe originarse en desarrollo pacífico de las relaciones entre los diversos Estados. El problema de la sucesión de Estados trae consecuencias sobre el derecho internacional, porque nos vamos a preguntar qué va a ocurrir con los tratados que había celebrado el Estado predecesor. ¿Pasan o no al Estado sucesor? ¿Qué pasa con los bienes, muebles, inmuebles? ¿Qué pasa con las deudas que hubiera adquirido? Y de eso nosotros sabemos. Con las deudas que hubiera adquirido el Estado predecesor, desaparecen, sabemos que no pueden desaparecer, continuarán en cabeza de quien adquirió, pasarán al Estado sucesor. ¿Qué pasa con los archivos que formaban parte de aquel antiguo territorio? ¿Sí, Rosario? Bueno, estas son las preguntas o planteos. A esto, ¿y qué pasa con la nacionalidad de los habitantes de ese territorio? Respuestas a estos planteos se fueron dando desde la Comisión de Derecho Internacional, que elaboró sendas proyectos de convención, uno con vigencia y el otro que aún no obtuvo la totalidad de las adhesiones requeridas por las ratificaciones para su vigencia. Hablamos de la Convención de Viena sobre sucesión de Estado en materia de tratado de 1978 y la Convención de Viena sobre sucesión de Estado en materia de bienes, archivos y deuda pública de 1983. ¿Sí, Fernando? Profe, una consulta. ¿Puede ser, más o menos, que la definición de sucesión que ofrece la Convención del 78 esté quizás un poco incompleta? Porque habla únicamente de sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio, o faltaría algo más. Está completo. No, están todos los elementos. Sustitución, decíamos, los derechos y obligaciones, en cambio del ejercicio de la soberanía de un Estado por otro, lo podemos agregar u otros, el caso es de desmembramiento. Sí. Sí. En las obligaciones internacionales respecto de un determinado territorio. Están los elementos: sustitución, Estado predecesor, sucesor, derechos y obligaciones y territorio. Son los cuatro elementos necesarios para hablar de sucesión. Lo podemos poner del derecho, del revés. Lo fundamental es que aparezca este cambio de la soberanía sobre un determinado territorio, que trae aparejado, obviamente, el cumplimiento de derechos. ¿Estamos ahí? Muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Bueno, el problema, decíamos, de la sucesión de Estado es qué pasa con las obligaciones asumidas a través de tratados internacionales, con obligaciones dinerarias, deuda, qué pasa con los bienes del predecesor, qué pasa incluso con la nacionalidad de incluso las personas que allí se encuentren en aquellos lugares. Bueno, en primer lugar,
Sí, Melissa. Disculpe, profe. Hablando con el tema del tema de la sucesión de Estado, de lo que estaba hablando recién, ¿no? ¿Es necesaria también la aceptación por la comunidad internacional de los distintos países para que ese Estado pueda ser reconocido también, como hablábamos en la clase pasada? ¿O puede crearse un Estado sin, digamos, y quedarse sin la necesidad de ser reconocido, con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel internacional? Sí, sí, en términos reales, la situación respecto de el nacimiento de un nuevo Estado a partir de un proceso de sucesión, obviamente que requiere, por eso es que habíamos hablado en el encuentro anterior, viene bien esto porque es una cuestión práctica de aplicación de reconocimiento de Estado, si es que tendrá sentido la teoría declarativa o constitutiva, porque de repente el Estado, pues, partamos de la base, derecho internacional, no se reconocerá la adquisición territorial obtenida mediante el uso o el de la amenaza o el uso de la fuerza. Todo lo que esté fuera del uso de la fuerza y existe una adquisición territorial por vía de sucesión, va a ser válido en la medida que no haya ocurrido otra vez la fuerza. Punto de partida. De ahí en más, nos encontramos frente al nacimiento de un nuevo Estado que puede surgir amigablemente entre el predecesor y sucesor, sea la sucesión total o parcial. Fíjate vos, un ejemplo de esto es la reunificación alemana. Producida la perestroika, existían dos estados, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Y en principio terminó siendo una fusión, es decir, una absorción desde el punto de vista del derecho internacional, más que una fusión de dos estados. Y esto se logró a partir de los acuerdos celebrados entre las autoridades de las entonces ambos países. Ahora, si nacen nuevos países, nuevos estados, por eso va a depender muchísimo de en términos de efectividad del reconocimiento que los estados, los demás estados u otros sujetos internacionales otorguen a este estado que haya nacido, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo en este sentido que Naciones Unidas lo conforman 193 estados, pero no existen 193 estados, a los dos observadores, en todo el planeta. Hay más. ¿Y cuántos estados hay en todo el planeta? Y no sé. Y porque hay estados que han tenido reconocimiento de 2 o 3 países, otros que no lo han tenido. No sé, para que investiguen. ¿Qué pasa con Taiwán? Es un estado, forma parte del estado chino. Y depende del lugar o posicionamiento que se tome, las respuestas serán distintas. Para tomar un punto de referencia, digamos, para ver de las comillas y cursivas, porque quede claro, inestabilidad de la existencia de los estados si no tienen el reconocimiento de los demás sujetos. No sé si queda claro, Melissa. Sí, sí, y bueno, perfecto. La otra duda que pensaba es que ¿puede, digamos, un Estado existir sin ser reconocido a nivel internacional? Pero con lo que eso implica el no poder, digamos, relacionarse con la comunidad internacional. ¿O puede ser reconocido, por ejemplo, por una organización? ¿O solo por los estados? Sí, puede ser reconocido por la organización. El problema es cómo va a subsistir ese Estado sin el reconocimiento de los demás. Este es el tema, no se puede conocer el aspecto dentro, si repasamos un poquito el fundamento de obligatoriedad del derecho internacional, y bueno, existe un elemento sociológico. Los estados forman parte de una comunidad de estados y está visto de que no pueden, el derecho internacional, dicen aquellas teorías sociológicas, creo que Shelley es uno de los autores, dice, si no hay reconocimiento, el derecho a ser obligatorio en la medida que le permita a los estados comunicarse con los demás. Y es obligatorio porque es un modo de poder articular con los demás. Ahora, si los demás no me reconocen, no hay derecho, no hay posibilidad de que exista una relación entre un sujeto al otro si uno es
uno no reconoce la existencia del otro, y si este Estado no es reconocido, podrá existir, como lo sostiene la teoría declarativa del reconocimiento. Existe con independencia de su reconocimiento, pero sin reconocimiento tampoco existen relaciones entre Estados. Y si no hay relación entre los Estados, no hay relaciones jurídicas, entonces mal podemos hablar que se encuentre dentro de las provisiones del derecho internacional. Cuestiones de determinación y delimitación netamente política. Claro, clarísimo. Gracias. Bueno, hay Estados que tienen mayor simpatía con otro en función de las fuerzas que puedan tener o no, pero forma parte de las relaciones internacionales de alguna manera. Clarísimo, gracias. Sí, muy claro, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa con los tratados cuando se produce una sucesión de Estados. La línea que va a cursar las dos convenciones que hacemos referencia, del 78 y del 83, es favorecer a los Estados de reciente independencia. El contexto en el que se desarrollan estas dos convenciones está dentro de lo que Naciones Unidas se había formulado como idea, como objetivo, desde la conformación de las propias Naciones Unidas, de propender a un proceso de descolonización. La descolonización a la que hace referencia es a los estados que se encontraban bajo dominio colonial en el África, fundamentalmente, y en Asia. Eran las propias potencias europeas quienes en definitiva eran los que llevaban adelante este proceso de colonización, para llamarlo. Vamos a ver cuando empecemos a hablar de las organizaciones, que se va llevando todo un proceso desde la Sociedad de las Naciones a través del sistema de mandato, Naciones Unidas a través del Consejo de Administración Fiduciaria, finalmente con la Declaración de Territorios Autónomos, en que existe una preocupación para que determinados territorios dejen de estar sujetos a esta dominación colonial que ejercen unos estados sobre otros. De hecho, este también es otro de los argumentos que llevamos nosotros respecto de Islas Malvinas. No puede hablarse de una posesión colonial de una potencia extracontinental, como el caso del Reino Unido sobre nuestras islas. Volviendo al tema de los tratados internacionales, sabemos y hemos visto que los tratados, en cuanto al ámbito de aplicación territorial, en principio se aplican sobre todo el territorio. Hecha la salvedad de que la tarea desarrollada a estos respectos en ambas convenciones trata de mejorar la condición de aquellos estados que han estado sujetos a una dominación colonial, entonces la idea va a ser de liberarlo de cargas, Repito, el proceso de descolonización tuvo efectos prácticos a partir de la década del 60, fundamentalmente, con todo lo que constituyó la descolonización de los estados del África, puntualmente. La Convención sobre el Derecho de los Tratados, sobre sucesión de Estado en materia de tratado del 78, va a distinguir qué ocurre con los tratados según el modo en el que el modo en que hubiera ocurrido la sucesión. Para estados de reciente independencia se va a aplicar el criterio de tabla rasa. ¿Qué significa tabla rasa? No obliga al Estado sucesor a hacerse cargo, en lo que respecta al territorio, de las obligaciones que él hubiera adquirido a partir de un tratado internacional. Como vemos, la idea es liberarlo, por eso tabla rasa. Pero tengamos cuidado porque, no sé si Fernando anda con la convención en la mano, dice, creo que el artículo 3 por ahí, dice, no está obligado. Por lo tanto, si el Estado quiere seguir con los tratados del predecesor y quien formó parte de ese tratado también, pueden tranquilamente seguir. No es que se anulan, como por ahí contesta, todos los tratados del anterior. No.
lo que se le otorga es la posibilidad al Estado sucesor, cuando nace a partir de un proceso de reciente independencia, se le da la convención avala la posibilidad de que pueda dejar de obligarse por ese tratado asumido por el predecesor sin que tenga ninguna consecuencia jurídica. Los estados sucesores no están obligados, cuando se trata de reciente independencia, subrayo esto, los estados sucesores no están obligados a continuar con los tratados que vienen celebrados a este respecto el estado predecesor. ¿Profe? Esto obviamente que es para los tratados multilaterales, porque en los tratados bilaterales necesariamente, al tener como base el acuerdo entre dos estados, requieren, y en la aparición de un nuevo estado, aunque sea reciente independencia, va a requerir del consentimiento de los dos para continuar. Esto espero que quede claro. En todos los demás modos de sucesión, en todos los demás modos en que pueda darse la sucesión por fusión, obviamente, si los estados predecesores eran dos y se fusionan en uno, traerán consigo los tratados que vienen celebrados con otros estados y obviamente depende de la naturaleza, objeto y fin del tratado, si será o no compatible la continuidad de aquellos otros tratados. Esto tiene que ver también con la naturaleza propia del tratado al que se refiere. Cuando se trata de desmembramiento, fíjese, en un caso típico de desmembramiento, el que ocurrió con el desmembramiento de la ex Unión de República Socialista Soviética. Ahí se produjo lo mismo que en la ex Yugoslavia, es decir, no continúa existiendo el Estado predecesor, desapareció y se formaron otro grupo numeroso de diversos estados. Primero agrupado en el caso de la URSS a partir de la Confederación de Estados Independientes y luego cada uno de ellos conformando su propio Estado. ¿Qué pasa con los tratados? En principio rige el principio de la continuidad. La continuidad, sea en fusión, unión o desmembramiento o sucesión parcial, se va a aplicar la continuidad en la medida en que el tratado se encuentre, el objeto del tratado se encuentre vinculado con el espacio territorial, en el caso de la cesión parcial, con el espacio territorial que fue sucedido. Y en todos los demás casos, por ejemplo en el caso del desmembramiento, también si existe una vinculación directa entre el tratado y el espacio en el que nació un nuevo Estado a partir del desmembramiento, también se aplicará la continuidad. La regla del beneficio de la no continuidad, de la opción por no continuidad, es para los estados recientes de independencia. En materia de bienes, archivos y deudas públicas, decíamos que acá la situación es un tanto distinta, en primer lugar porque no están todavía el número de ratificaciones necesarias para su continuidad. Sí, María Cristina. ¿Y qué diferencia hay entre la regla de la movilidad y de la continuidad? Es la misma. No hay diferencia. Es la misma, son sinónimos. Bien. Movilidad o continuidad es lo mismo. Bien. Algunos textos hablan de continuidad, normalmente el término que utiliza los textos de continuidad y la convención habla de movilidad, ¿no? Es decir, serán aplicables en tanto se vinculen con ellos. En cuanto a los bienes, habrá que distinguir el principio que habla la convención es que hay los bienes pasan al sucesor, en principio. Siempre, no nos olvidemos, siempre, salvo acuerdo en contrario. Salvo acuerdo entre quién, entre el predecesor y sucesor. Si no hay acuerdo, bueno, entonces entraría a funcionar las previsiones de la convención. En principio pasan al sucesor. Los bienes inmuebles situados en el territorio del espacio sucedido, obviamente quedan para el sucesor. Y los bienes muebles, en la medida que tengan una relación directa con las actividades, funciones propias y necesarias para la aplicación de soberanía sobre el territorio sucedido, también pasarán al sucesor. En algunos casos requerirán compensación o no, según se perjudique, porque de otra manera estaríamos burlando el principio de no enriquecimiento sin causa ni del abuso. En este caso. Entonces, de esta manera, habría, sí, Fernando. Sí, profe, bueno, Habría una... resaltando
resaltando justamente como este principio de autonomía, digamos, de la voluntad que tienen los estados. El artículo justamente 11, en el caso de los bienes de propiedad pública, alude que se realizará sin compensación. Obvio que los estados pueden, de alguna manera, también mediante un acuerdo, hacerlo con compensación. La pregunta es, ¿esa compensación consiste directamente en dinero? A ver, la compensación debe satisfacer, ¿sí? Esto está bueno porque cuando hablemos de responsabilidad internacional, acá le damos otro sentido a la compensación. Nosotros la compensación entendemos, bueno, entonces que se meritúa en dinero. La Claro, por compensación derecho puede privado. plantearse de distintos. Exacto, no es acá el derecho privado, Por acá eso tenía la juegan los duda. estados, la compensación puede darse de mil maneras, de la manera en la que las partes entiendan, no necesariamente a partir de dinero. Puede ser una cesión territorial, puede ser una declaración pública, el apoyo en determinada actividad que quiera emprender un Estado, la incorporación del Estado sucedido a un determinado organización regional. Va a depender del interés de las partes, de Fernando. ¿Sí? Obviamente no Listo, profe, descartar la gracias. compensación económica, pero siempre el interés de la parte es lo que va a medir la compensación, porque, vuelvo a señalar, la sustancia del derecho internacional está dada en la voluntad de las partes, ¿sí? En lo que Perfecto. vayan Sí, me a confundía acordar. justamente por eso, porque uno se queda con el mal derecho privado, entonces digo, compensación que implica dentro del derecho internacional público, sobre todo, por eso era la consulta. Exacto. Muy bien, muy bien. Gracias, Gracias profe. Fernando, porque nos permite diferenciar estos, seguimos diferenciando elementos propios del internacional al interno. Bueno, y el tema es en materia de deudas públicas, sería la otra cuestión, que también en principio, acuerdo entre las partes, pero en caso de no existir, acá vuelve a aparecer la idea de liberar al Estado reciente independencia de las deudas contraídas por el predecesor. Si no hay acuerdo, el predecesor se hará cargo de las deudas que hubiera adquirido, liberando al Estado reciente independencia. Por lo tanto, aquí se aplica el principio de tabla rasa también en esta cuestión. Por lo demás, cuando los otros medios o modos de sucesión de Estado, siempre va a haber una distribución proporcional, por ejemplo, en desmembramiento, en proporción al territorio que hubieran acrecido o que hubieran adquirido los nuevos Estados nacionales. Sustanciales en lo que tenga que ver con la sucesión de Estado. Nos vamos a dar unos minutitos para hablar de uno de los espacios que comprenden el territorio de los estados. Y nos referimos al espacio aéreo. ¿Sí? Si hay alguna duda sobre lo que venimos charlando, Cristian dice, a ver, el principio de tabula rasa es solo referido a las obligaciones, es referido a los derechos. A ver, tabla rasa, vuelvo a repetir, subrayo, ningún Estado sucesor está obligado, en caso de reciente independencia, subrayo, sucesor por reciente independencia no está obligado a continuar con los tratados anteriores. No está obligado. Por lo tanto, si quiere, puede seguir. Necesitará del acuerdo de los otros también. ¿Sí? Y si quiere, deja de continuar en las obligaciones de aquel tratado sin que tenga consecuencias jurídicas esa discontinuidad de las obligaciones en relación. No sé si eso es la pregunta, Cristian. Bien. Y en materia de deudas públicas, si no es lo contrario y si es de reciente independencia, tampoco está obligado. Lo demás va a regir la regla de la proporcionalidad en tanto a la movilidad o continuidad que tenga estas obligaciones que se hubieran adquirido del Estado, obligaciones estatales. De deuda de los particulares no hay nada escrito ni nos interesa al derecho internacional público. Será problema del derecho internacional privado que ya lo analizarán a la luz de las relaciones y del elemento extranjero que entra en el juego de las relaciones entre los particulares.
¿Qué es el espacio aéreo? En principio, el derecho internacional, a diferencia del derecho del mar, vamos a ver, le interesaba mucho tener una delimitación porque, de alguna manera, la posibilidad de navegabilidad que tienen los mares no era la misma que se da, sino recién a partir del siglo XX, de la utilización del espacio aéreo como medio de comunicación. El espacio aéreo hasta antes del siglo XX era considerado aire, no tenía ninguna otra utilidad. Pero, y esto es una suerte de paradoja de la historia de la humanidad, los grandes avances tecnológicos impulsados por las guerras, que hablo de las dos guerras de la primera mitad del siglo XX, las dos guerras mundiales, han llevado aceleradamente a un desarrollo de la tecnología que permitió que hoy se lleve adelante lo que conocemos como la aviación. Entonces ya con la aviación, en que existe un medio de transporte de un estado a otro y la necesidad de utilizar espacios que estén por sobre el espacio territorial, es decir, que abarque el espacio entendido como soberanía de un estado, ha dado lugar a una preocupación ya desde el derecho internacional regular esta cuestión. No sé si María Cristina quería aportar algo. No. Sí. Ahí aparece ya el problema que con el desarrollo de la aviación empieza a aparecer el problema de si es necesario o no regular el espacio aéreo. Obviamente, acá nos vamos a encontrar frente a dos posiciones. Las que tenían tecnología para poder utilizar a través de la aviación el espacio aéreo y aquellas que no, o con escasa tecnología o escasa cantidad de aeronaves que permitan este tipo de utilización del espacio aéreo. Y estas dos posiciones van a plantear, estas dos situaciones van a plantear dos posiciones distintas respecto de la naturaleza del espacio aéreo. Una que dirá, el espacio aéreo es aire y por lo tanto no responde a la soberanía de ningún Estado y en consecuencia cualquier aeronave puede volar por cualquier espacio territorial. La idea de los cielos abiertos, impulsada por aquellos, vuelvo a repetir, Estados con alta tecnología. Y esa situación muy parecida se va a dar cuando empecemos a discutir, a contar de qué manera se fue regulando el derecho al mar. Y los que tenían posibilidad de navegación en los espacios marítimos y querían que no exista mar territorial, porque tenían muchos buques, mucha tecnología para navegar y en consecuencia aprovechar todos los recursos que pudieran. En la medida que aparezca el mar territorial, esto se limita. De la misma manera, en el espacio aéreo, los que tienen tecnología, o tenían tecnología, aprovechar cualquier espacio marítimo, cualquier espacio aéreo, perdón, ¿sí? Sin que exista restricción alguna. Finalmente, fue ganando espacio la idea de la existencia, de la conceptualización de que el espacio aéreo forma parte de la soberanía de los Estados, en consecuencia se encuentra sujeta a una regulación. De ahí será que aparece en primer lugar, una regulación interna dentro de los Estados respecto de modos o modalidades de la aeronavegación y de las condiciones para que una aeronave de otro Estado pueda ingresar al territorio de cada uno de los Estados. El primer acuerdo de alcance internacional fue el acuerdo o la Convención de París de 1919. 3 de abril, no importa la fecha, pero en el año 1919, a donde se reúnen y acá aparece claramente estas dos posturas. Gana en esta convención del 19 la 13 de octubre. Gana la posición del reconocimiento de la soberanía del espacio aéreo, soberanía que ejercía el Estado subyacente a ese espacio. Esta soberanía implicaba la potestad de, a la vez y a partir de acuerdos binacionales,
poder celebrar acuerdos para que se permita la aeronavegación entre un Estado y otro. La base de organización, que más allá de reconocer la soberanía sobre su espacio suprayacente de distintos Estados, la base convencional para la utilización del espacio aéreo aparece también en esta Convención de París, si bien ya existía algún avance en esta materia, sin preguntarle a nadie, no era necesario, entre Estados Unidos y el Reino Unido respecto de la utilización del espacio aéreo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con la Convención de Chicago de 1949, que es la que de mejor manera va a regular la utilización del espacio aéreo. Algunas consideraciones. En primer lugar, la Convención de Chicago no está referida a la circulación de aeronaves pertenecientes a los Estados utilizadas para correo o fuerza aérea, sino que está delimitada y especificada respecto de la aeronavegación comercial, aeronavegación civil. A su vez, la Convención de Chicago va a hacer una distinción entre vuelos regulares y no regulares respecto a la utilización del espacio aéreo. ¿Qué tenemos por vuelos regulares? Los que, a partir de acuerdos binacionales, bilaterales celebrados entre diversos estados, van a permitir tener una cierta secuenciación medianamente lógica en el tiempo de la utilización de estos servicios, por lo que serán necesarios los acuerdos de ambos estados para establecer frecuencias, lugares, modalidades y aún rutas aéreas que puedan estar habilitadas para unos y otros sentidos. Y las que no son regulares son lo que conocemos generalmente como vuelos charter, que se encuentran de alguna manera en cuanto a la aplicación de la soberanía de los Estados. Pero en los vuelos regulares, acá se sentaron los principios de la aeronavegación civil. Un dato, en 1919 se había creado una organización, perdón, me había olvidado esto importante, una organización que iba a regular la aviación civil. El nombre de esa organización era CIMA, ¿sí? CIMA. ¿Sí? Comisión Internacional de Navegación, de Aeronavegación, SINA, perdón. En 1949, en Chicago, se crea la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional. Vamos a hacer una breve referencia a la OASI. Bueno, volvamos a la Convención de Chicago del 49. En primer lugar, el reconocimiento de la soberanía de los Estados, ahora sí sujetos de alguna manera a lo que vamos a conocer como las libertades del aire, que ya las desarrollamos en 2 minutos. El hecho de la soberanía que ejerce un Estado sobre su espacio aéreo puede encontrarse sujeto, más allá de la libertad del aire, hagamos referencia seguida, a algún tipo de restricción que siempre deben estar sustentada en seguridad nacional. Un Estado puede prohibir que sobre determinados territorios, sobre determinado espacio de su territorio, se realicen sobrevuelos. La justificación debe, en primer lugar, ser una justificación fundada en seguridad nacional y, en segundo lugar, debe ser de manera tal que no discrimine, que para unos estados sí y otros no. Distinto es el caso que el Estado se encuentre en un estado de beligerancia, donde puede prohibir el tráfico aéreo sobre todo su territorio, sobre una determinada parte, y ahí sí podrá, en su caso de estar en estado de beligerancia, autorizar a unos estados aliados a ellos, por ejemplo, y no a otros, comillas, enemigos. La extensión del espacio territorial, habíamos señalado, en principio abarca todo lo que constituye el territorio más el mar territorial. Esta es una delimitación horizontal.
El problema, y lo que no está definido aún, es la extensión vertical. Es decir, ¿cuál es el límite vertical del espacio aéreo? ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo? Y esto es importante porque a donde termine el espacio aéreo va a comenzar el espacio ultraterrestre. Y son dos regímenes jurídicos distintos. El espacio aéreo sujeto a la soberanía estatal y el espacio ultraterrestre entendido como res nulos, sin posibilidad de apropiación por ninguno de los estados, tal como lo señala el Tratado de 1967 sobre el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, a donde se especifica de que ningún espacio ultraterrestre estará sujeto a la apropiación de cualquier estado. Ya que son dos regímenes jurídicos distintos. Distintas posiciones respecto del límite vertical del espacio aéreo. Algunas fundadas en cuestiones técnicas, aeronavegación, es decir, hasta donde un motor de un avión pueda autopropulsarse a partir de la utilización del aire, situación que ha quedado de alguna manera medio vinculada con la aparición de los motores supersónicos de distinta potencialización respecto a la utilización del aire. Otros dicen, bueno, hasta donde alcance la gravedad terrestre. En el espacio ultraterrestre está fuera de la gravedad de la Tierra. Otros toman una determinación distinta y dicen, bueno, sería aconsejable medir en metros, 110, 110 kilómetros de espacio aéreo, de ahí será ultraterrestre. En realidad no hay una definición porque, si me preguntan mi punto de vista, creo que la cuestión práctica es la que va en definitiva a marcar. A donde pueda volar una aeronave no es lo mismo que vuele una nave fuera del espacio aéreo que forma parte de la ultraterrestre en la medida que esté fuera de la gravedad. Hasta acá, de momento, no hay inconveniente en cuanto a ese límite, porque no se han planteado demasiados problemas en la utilización del espacio ultraterrestre. No sé qué pasará en el futuro. Hechas estas salvedades, entonces vamos a ver que en la Convención de Chicago el principio de libertad de aire o de cielos abiertos ha quedado reducida en el ámbito de la aviación civil. Dos libertades nacen en la Convención de Chicago de 1960 que son las denominadas técnicas. Las libertades técnicas son, primero, libertad de sobrevuelo por el espacio aéreo de un estado subyacente sin necesidad de desarrollar sin escala alguna y con continuidad. La segunda técnica es la posibilidad que tienen los aeronaves registradas en otro estado de realizar, como su nombre lo indica, escalas técnicas en territorio de otro estado por desperfectos técnicos o por aprovisionamiento de combustible. Estas son las dos técnicas admitidas dentro del convenio de Chicago de 1949. Vuelvo, no perdamos de vista que el punto de referencia para el ejercicio de lo que viene a continuación, lo que vamos a señalar, son los acuerdos celebrados entre los estados respecto de la aeronavegación civil regular. Las otras tres libertades son libertades comerciales. Libertad, tercera, de desembarco de bienes, pasajeros y correo del estado proveniente de la nacionalidad de la aeronave en otro estado. Vale señalar, ya que lo mencionamos recién, todas las aeronaves requieren de una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad que tiene la aeronave? La nacionalidad de registro, allí donde se registra. No puede una misma aeronave tener doble nacionalidad o encontrarse registrada en dos estados. Sí se han visto que en general las aeronaves tienen una identificación alfabética. Lima Víctor, por ejemplo, son la identificación que tienen las aeronaves registradas en la Argentina. Y cada uno de los estados tiene. No puede
una aeronave que tenga doble identificación. Esto es una doble nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad de la aeronave, nos referimos a la nacionalidad a donde se encuentra registrada. ¿Puede cambiar? Claro que puede cambiar. Se le da de baja en un lugar y el alta en otro. Pregúntenle a Irán y Venezuela con el avión que se encuentra retenido en Ezeiza. Y ahí se hace referencia a la nacionalidad de la aeronave. Estamos haciendo referencia al lugar de registro en el que se encuentra esa aeronave. Bueno, volvemos a la libertad del aire. Libertad comercial. Un vuelo que proviene del estado a donde está registrado la aeronave, es decir, el estado de nacionalidad de la aeronave, puede desembarcar en otro estado personas, pasajeros, correos de propietario. Cuarta libertad. Embarcar en otro estado y con destino al estado de nacionalidad de la aeronave, personas, pasajeros y correos. Y la quinta libertad del aire es desembarcar personas, pasajeros, ¿no?, provenientes del estado de nacionalidad y embarcar hacia un tercer estado distinto del de la nacionalidad de la aeronave. Es decir, este es de embarque y desembarque. Trae pasajeros, personas y cosas de otro estado, sea o no de la nacionalidad del estado, desembarcan en el segundo estado y embarcan nuevos pasajeros hacia un tercer estado. Muchas veces cuando preguntamos esto nos armamos un lío bárbaro y basta con tomar un poquito de razonabilidad del tráfico aéreo común y comercial para poder describir esta libertad del aire. De nada serviría tener... Bueno, así hay una pregunta. Benjamín dice, ¿cómo justifica un país suspender esos derechos con otro? La base es simple. Esos derechos comienzan a partir de los acuerdos binacionales y terminan también con el distrato binacional. Ahora, si se trata para que exista aviación comercial o aviación civil, no puede existir si no existe previo acuerdo entre los estados de nacionalidad de la aeronave y el estado con el que va a realizar los vuelos regulares. Sin eso no hay posibilidad. Seguramente sos jóvenes, unos años atrás, un par de décadas atrás, había ideas de convenir entre Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos pedía cielos abiertos a Argentina, es decir, poder utilizar toda la aeronavegación para las empresas de aquel estado dentro del territorio, incluidos los de cabotaje. Esto es cielos abiertos, sin limitación alguna. Bueno, va a depender de un acuerdo entre los distintos estados, si existe o no. ¿Por dónde va a ser? A ver, las rutas aéreas, por lo poco que tengo entendido, son muy similares a las rutas por las que transitan los vehículos, ¿sí? Están en determinados lugares. Todo eso están dentro de los convenios que se le de dos estados que van a mantener entre ellos una relación que se va a efectivizar a través de espacio aéreo. Así como firmaron el convenio para que se realicen estas actividades de aeronavegación civil, pueden dejarlas sin efecto, porque responden a los intereses particulares de cada uno de los estados. No sé si quedó claro, Benjamín, el planteo. Volviendo a la Convención de Chicago, les comentaba de que nace la Organización de Aviación Civil Internacional y esta va a asumir un papel muy importante. A nadie escapa la problemática que con el devenir del tiempo se fue dando con materia de la navegación aerocivil. La década del 70, fíjense, como una línea aérea regular de Corea del Sur es derribada porque se había apartado bastante de la ruta normal regular y había entrado dentro del espacio aéreo de Rusia. Las tropas rusas derribaron ese avión comercial, un Boeing de línea aérea de Corea del Sur, con 269 personas muertas. En ocasión de la guerra del Golfo, Estados Unidos, desde una de sus
naves apostadas en el Golfo, derribó también con misiles a una aeronave comercial iraní, con otras 300 personas muertas. Eso por un lado. Esto ha dado motivo, y otros casos similares, así, que en procuras, comillas, de defender el espacio aéreo, fueron derribadas aeronaves civiles, comerciales. Esto dio lugar a que en Montreal se celebre un convenio en que se acuerda, y este convenio fue impulsado por esta OASI, Organización de Aviación Civil, vamos a hablar brevemente de su estructura enseguida, fueron impulsados por ellos para evitar que ocurran estas cuestiones sobre el espacio aéreo, y este convenio son 193 países que forman parte de la OASI, es decir, la gran mayoría de los países civilizados. De estos estados acordaron de que en caso de que exista una invasión dentro del espacio aéreo, no se utilice la fuerza, no el derribo, sino la obligación de los estados de direccionar, y tal vez con aeronaves militares, de direccionar y sacarla a las aeronaves civiles fuera del espacio aéreo de su territorio, o conducirla a que aterrice en el aeropuerto más cercano, pero no recurrir al uso de la fuerza para evitar esta cuestión. Pero también ocurrieron otras historias otras lamentables historias dentro de la aviación aerocivil. El secuestro de aeronaves, en una época fue medianamente corriente, grupos de distintas ideologías tomaban el control de la aeronave, la secuestraban con distintos destinos y pedían rescate o decisiones políticas. Y ahí también van apareciendo convenciones como la de, ahora sí, la de Montreal de 1984, perdón, no es la de Montreal, es la de Japón, no recuerdo bien, pero donde se establece como punto de referencia de que cualquier Estado puede castigar, tendría jurisdicción para actuar en materia penal contra los secuestradores de manera tal. Y una de las peores situaciones que vive el mundo con miles de muertos, todos recordarán, que fue el derribamiento, la utilización de la aeronave como verdaderas armas, y es lo que ocurrió con el atentado a las Torres Gemelas en 2001, ¿sí?, en Nueva York, con miles de personas muertas. Esto llevó a que a través de la OASI se establezcan normas de seguridad de aeropuertos y normas de seguridad de aeronaves. La Organización de Aviación Civil Internacional tiene un papel y un rol importantísimo en la determinación de normas que tengan que ver con la seguridad de la aviación, que tengan que ver con la capacidad y eficiencia de la aeronaves, seguridad, eficiencia, desarrollo económico de las empresas prestatarias de esta cuestión, y también con la protección del medio ambiente. Estos son los 4 pilares sobre los que se conforma esta Organización de Aviación Civil Internacional. La organización, así, la estructura está compuesta por una Asamblea General como órgano supremo, en el que participan los 193 miembros de esta organización, y a donde terminan tomando, sí, las decisiones fundamentales referidas a la aviación civil internacional. Esta asamblea se reúne una vez cada 3 años. El órgano operativo de la asamblea es el Consejo de la OASI. El Consejo es un órgano permanente, a diferencia de la asamblea que se reúne cada 3 años. El Consejo de la OASI tiene un estatus permanente. Está integrado por 36 Estados miembros, electos por la Asamblea. La Asamblea General elige 36 Estados miembros, y este Consejo va a ser el órgano operativo. De aquí van a salir la gran mayoría de prescripciones y de normas que tengan que ver con la seguridad de la aeronave, seguridad de los aeropuertos, seguridad, eficiencia en la prestación de los servicios y cuidado del medio ambiente. Para que una aeronave en cualquier lugar del mundo realice vuelos internacionales, debe adecuarse a la normativa que la Organización de Aviación Civil
establece al respecto. La gran mayoría de esas normativas surgen a partir, sí, Fernando, cada 3 años la Asamblea. En cambio, el Consejo, este Consejo es el que tiene que salir las normas para la aviación civil. Respecto del tráfico aéreo, de ayuda colectiva y fundamentalmente a partir de los últimos años en la persecución de los ilícitos que se realicen en el ámbito del desarrollo de las funciones. Un órgano asistente al Consejo y de mucha importancia es la Comisión de Aeronavegación. Esta está conformada por 19 miembros. Ahora ya no responden, como en el caso del Consejo, son 36 y que responden a distintas regiones del mundo. También esos 36 para elegir, vuelvo un ratito al Consejo, para elegir los 36 miembros deben representar distintas regiones del mundo, pero también van a ser elegidos en función de la importancia que tengan dentro de la navegación, de la aeronavegación. Si un Estado tiene registradas 40 líneas de aeronaves comerciales y otro tiene 2, obviamente que se preferirá aquel que tiene mayor cantidad de aeronaves en el tráfico internacional. Van a tener preferencia para integrar estos 36 miembros del Consejo. Les repito, va a tener a su cargo, para hacerlo breve, la determinación de las normas vinculadas con la aeronavegación en cuanto, vuelvo, seguridad, eficiencia, no solo de la aeronave, sino también de los aeropuertos, y estas son las normas a salir de ahí. Ahora, representan a Estado. Ahora sí, nos vamos a lo que es la Comisión de Aeronavegación, que tiene 19 miembros. Acá estos 19 miembros son designados en función de la experiencia, conocimiento técnico específico que tengan que ver con los aspectos que acabamos de señalar, no solo de ciencia, de seguridad de la aeronavegación, sino también de seguridad de manera integral y que tengan que ver con todos los aspectos vinculados a la seguridad personal, no solo durante el viaje, sino también en cuanto a la seguridad y ante la gran problemática que implica el terrorismo internacional. De la OASI nos interesa que sepamos de su existencia, de que la aeronavegación civil se regula por las normas que surgen de esta organización y que tiene una asamblea, un consejo y una comisión de aeronavegación. Eso creemos que es suficiente. Vuelvo a repetir, distinto el régimen del espacio ultraterrestre, donde son otros instrumentos normativos. De espacio aéreo, remarcamos la idea de la Convención de Chicago, la libertad del mar, etc. En este sentido. Bueno, esto fue un paneo breve, brevísimo, de aspectos vinculados con el territorio, sucesión de Estado y espacio aéreo. En el próximo encuentro vamos a avanzar ya sobre algunas referencias al espacio ultraterrestre, los espacios polares, cuál es el régimen de Ártico y cuál del Antártico, y vamos a iniciar ya con derecho al mar, que son las unidades que van a ingresar en el examen espacial que es en octubre, ¿no? Sí. Bien, no sé si hay alguna duda, algo que quieran que haya quedado. Sí, Benjamín. ¿Cuál es la duda sobre la sucesión de Estado? Afganistán es un Estado que está reconocido, acá no hubo sucesión de Estado. Lo que había era una fuerza de fuerzas militares que habían ingresado a Afganistán con acuerdo del entonces gobierno afgano a realizar tareas de lucha contra el terrorismo internacional. Así como llegaron, decidieron irse y el Estado afgano continuó existiendo tal cual existía antes. No existe sucesión de Estado en el caso. No sé si queda claro, Benjamín.
No. A ver, Afganistán es un estado que existe y existía exactamente igual hace 20, 30 años, hace 10, desde que han ido las fuerzas militares estadounidenses y de sus aliados y han ocupado parte del espacio, pero no lo ocupaban en el ejercicio de soberanía. Tenían permiso del Estado afgano para que allí realicen acciones contra lo que se denomina el terrorismo internacional. Una vez que vieron que no podían continuar, se retiraron este tema. Cambió el gobierno afgano en todo caso, ¿sí? A partir de la retirada. No era sostenible por decisiones políticas internas de los estados que habían intervenido. Pero en ningún momento se modificó la extensión territorial ni tampoco el ejercicio de la soberanía del Estado afgano. Así que no existe el caso puntual, cuestión parecida a sucesión de estados, porque no ocurrió. Afganistán existía y sigue existiendo en el mismo terreno, y el gobierno afgano, que bien nos ayuda Damián, continúa con su existiendo. En todo caso, habrá existido un cambio de gobierno.